todo lo que hay que saber sobre la ley natural y el acimut comunal. ¿Es esto que voy a contar? El amor crea, la fraternidad mantiene, el entusiasmo expande, la perseverancia consolida. La existencia auténtica es la autonomía que se expresa, la esencia genuina emerge desde la intimidad y desde el libre albedrío manifiesta la vibración del alma. Esto que voy a contar en este podcast sin duda transformará a más de uno. Diríamos que es la manera de ver el mundo y comprender la vida. La ley natural del acimut comunal es el vigor de la virtud humana que mejora nuestra sociedad. Siempre seres humanos y nunca más, nunca jamás. Tan solo datos, ley natural del acimut comunal. Empecemos con 4 puntualizaciones como preámbulo. Ley. Las leyes verdaderas son inmutables, atemporales, universales. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Sin embargo, las supuestas leyes del hombre que se aprueban en los congresos de diputados y el Senado son normas y regulaciones, pero no son leyes, aunque así se las llame. Una ley nunca puede ir variando según le convenga al autor. Jamás pueden contradecirse, afirmando blanco un día y negro al día siguiente. Tampoco tienen un plazo de vencimiento o lugar exclusivo de vigencia. Una ley no puede prescribir, lo hacen solo ciertos mandatos y decretos. Natural. Entonces, natural. Pues lo natural siempre es genuino y auténtico, espontáneo, puro, inocente, fiel a la esencia. Está relacionado con lo intrínseco e inalienable. Es la condición innata del ser humano, conectado a la intimidad que lo caracteriza como ente único e indivisible. A partir de su potencialidad, hombres y mujeres son individuos soberanos para mostrarse en la comunidad. Se trata de la energía que trasciende y se comparte con los demás. Pasa desde los atributos y las aptitudes particulares a la actitud que se convierte en conducta que produce el evento que surge naturalmente, es decir, sin la intervención de nada que no sea la propia energía, sin ninguna clase de restricción o imposición externa. Cero coacción para las habilidades y las destrezas que se expresan. Nula coerción desde una institución o un dispositivo electrónico o algoritmo que restringe y cancela esa vibración natural del ser humano. Acimut. Acimut es la manera de ser natural y de estar en la comunidad según los principios humanistas. Es la organización de la administración local basada en la dignidad y el libre albedrío de sus habitantes. Se trata del desempeño de los gestores públicos que representan los legítimos derechos naturales de los habitantes del territorio. Nada que ver con privilegios que se dan o se quitan. Afecto y respeto por el ser humano. Sincronía con la ética y la virtud que logran la excelencia. Armonía convivencial desde la redacción de las reglas y las normas previamente gestadas en las asambleas ciudadanas libertarias que garantizan la aceptación tácita de lo que se aprueba por unanimidad. Comunal. Comunal significa la simbiosis de las almas, el aunar esfuerzo para la evolución altruista. Toda actividad que fluye, libre e independientemente,
porque proviene de la totalidad del individuo que se proyecta en la comunidad. Unión y reunión de afinidades en la visión conjunta que posibilita el mundo saludable y pacífico, solidario y cooperativo. Lo natural es la igualdad de oportunidades para todos. Lo antinatural es la obligación de obediencia a una autoridad abusiva que resulta de una ficción jurídica que marca diferencias y la desigualdad. Decálogo de la ley natural dentro de la Cimut comunal. Ahora, en 2022, ¿cuál es ese decálogo? Primer punto. Todo es una y la misma sola cosa. Energía. El cuerpo de carbono que alberga el alma humana contiene polvo cósmico. Somos hijos de las estrellas y las galaxias. Punto 2. Los habitantes de la Tierra somos ciudadanos cósmicos de la nación global Energies. La armonía convivencial surge de las alianzas que enlazan la vibración de la energía de esas energies en simbiosis. El punto tercero es que el individuo indivisible es autónomo y será independiente en la medida que comprenda el arte de hacer posible todo aquello que es necesario a nivel particular y colectivo. Punto 4. La ley natural se comprende desde la experiencia y la vivencia del fenómeno natural, sin intermediarios o intérpretes, directamente. No existen los árbitros. Punto 5 del Decálogo. La prioridad es la naturaleza humana y la comprensión de las inclinaciones latentes del individuo que habita el territorio municipal, tanto como la expansión de la consciencia. Punto 6. Prevalece la condición humana de los ciudadanos para que los atributos innatos de los hombres y las mujeres sean atendidos, cuidados, mimados, amados. Punto 7. Se protege la humanidad de cada individuo por igual, respetando su esencia genuina, tanto como el libre albedrío alineado a los principios humanistas. Punto 8. Se defiende la integridad física y espiritual de los habitantes del lugar para vincularnos juntos en la evolución altruista que parte de la virtud humana y la ética. Punto 9. Cada ser humano es una célula del organismo vivo denominado especie humana. Punto 10 del Decálogo. Como unidad indivisible, aceptamos la premisa de que nunca, jamás, bajo ningún concepto, se hiere o se lastima, se daña o se perjudica a otro ser vivo. Amigos y amigas, camaradas, hermanos, la ley natural para los seres humanos es muy simple de comprender, muy fácil de ejercer y se traduce a estas acciones mencionadas que son sencillas pautas de conducta concreta. La ley natural deriva de la naturaleza humana. Nunca se necesita a un Dios creador, una religión o un Estado para lograr el entendimiento. Partimos del hecho que los seres humanos estamos habitando todos juntos el planeta. El debate que deriva de la existencia o la ausencia de Dios nunca revelará el origen divino o cósmico de los ciudadanos. Cada uno debe llegar a sus propias conclusiones. Nos proyectamos desde el pragmatismo, desde el instante que experimentamos, haciendo del presente un asombroso regalo fabuloso. Es desde la introspección y el palpitar íntimo que el individuo se encuentra a sí mismo, logrando desvelar su función en la tierra,
El significado que cada hombre y mujer le otorgue a su vida será en función de la comprensión o el desconocimiento de la ley universal, la ley fundamental, la ley natural. A continuación voy a desgranar este asunto vital para todos los seres humanos del planeta, porque a medida que van transcurriendo las etapas de la humanidad y los diversos ciclos de nuestra civilización, disponemos de mayores elementos para adaptar la actitud y la conducta a la época por la que transitamos los seres humanos. La actualidad de nuestros días, de incertidumbre y sorpresas y sobresaltos, muestra otro quiebre en el camino. A lo largo de la presente década, atravesamos un periodo definitivo que deriva en otra cosa. En este sentido, el Azimut comunal aporta su granito de arena para garantizar la excelencia humana y la creación conjunta de un mundo saludable y pacífico, solidario, cooperativo, para lo cual determinamos que la evolución altruista que refleja los principios humanistas es el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que damos. ¿Utopía alcanzada? Nos inclinamos hacia la bondad del ser humano, que situamos en el alma ciudadana, en los dones naturales y los talentos particulares que hacen a los hombres y las mujeres empoderarse para alcanzar la vida a plenitud de facultades. Descartamos los conocimientos impartidos por la educación obligatoria que ha demostrado ser duro adoctrinamiento e instrucción. Desde el abrazarnos por dentro, alcanzamos intuitivamente la sabiduría innata impresa en el ADN, así como en las células que guardan la herencia genética de miles de generaciones anteriores. El legado ancestral está siendo lastimado a base de tecnología excesiva. La voz interior debe escucharse, recuperando el diálogo íntimo, ese contacto con los atributos que nos caracterizan a cada uno y son de gran valor para la comunidad. Ha sido la razón, la mente y el juicio del ego lo que ha contextualizado una narrativa oficial que se aleja de lo natural para darle espacio a lo virtual, artificial, siendo lo digital la autoridad que lidera el rango más alto. Pero la percepción del bien y del mal es algo innato para el ser humano, algo simple, sencillo, natural, para el individuo que no ha sido programado ni permanece teledirigido desde el piloto automático. Las fábricas de piezas que elaboran autómatas que encajan en la maquinaria que arrolla las almas humanas sigue funcionando a todo gas. Por ello, luego de 2 años de constante ultraje, desde el globalismo totalitario y la dictadura digital, respondimos mediante la solución definitiva, Azimut comunal. El comportamiento de los autómatas del sistema que rige la vida del mundo de hoy ha extraviado el nexo de unión entre el ser humano y su alma, su vibración, de forma que los principios humanistas han quedado marginados por décadas del acontecer rutinario, insulso y superficial. Pero la actitud que se convierte en conducta natural es la parte que parte de la dignidad y el libre albedrío. Mientras la integridad física y espiritual del ser humano se mantiene intacta, es decir, él y ella pueden emerger con sus destrezas y expresar libremente sus habilidades particulares en la sociedad, entonces sí se puede hablar de ley natural. Sin embargo, si él o ella están siendo acosados o marginados, humillados o
restringidos, cancelados o censurados, si los seres humanos están rodeados por mecanismos coercitivos que lastiman su identidad y degradan su autenticidad, dañando su autonomía y perjudicando su acción directa en la comunidad, se trata de una agresión a la misma ley natural. Por tanto, ¿qué es ley positiva? ¿Qué se entiende por lo llamado jurídicamente como ley positiva? La ley positiva es el conjunto de leyes que deberían ser nombradas reglamentos, normas y no leyes. Son esas mal llamadas leyes aprobadas por una autoridad de gobierno, pero la ley positiva son un conjunto de mandatos que han de estar siempre subordinados a la ley natural. Eso sería lo lógico, lo natural, lo correcto, lo obvio. El conjunto de reglas y normas aprobadas jamás pueden ir en contra de la ley natural. Se denomina positiva para intentar convencer de que es favorable, correcta, buena, conveniente, justa. Pero legalidad y justicia nunca van de la mano, jamás. En la ley positiva se habla de libertad, sujeta al cumplimiento de leyes vigentes, miles de órdenes de obligado cumplimiento que ni los mismos jueces las conocen todas. Sin embargo, la ley natural está implícita en la voluntad consciente del individuo, el libre albedrío del ciudadano. Los hombres y las mujeres mantienen su identidad y autenticidad, su autonomía y potencialidad innata cuando se mueven desde el concepto de la ley natural. Es decir, cuando evitan someterse a la ficción jurídica de los estados y el ordenamiento legal. ¿Cuántas veces se ha visto que las leyes no son justas, pero hay una obligación de cumplirlas bajo la amenaza de castigo? ¿Por qué continúa semejante aberración día tras día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pregunta uno y otro? Y yo me lo pregunto una y otra vez. ¿Por qué continúa semejante aberración? Quienes están en posesión de su libre albedrío, con la oportunidad de expresarse libremente, son líderes naturales. Lo que hace del ciudadano un individuo es la imposibilidad de ser dividido. Pero el sistema que rige la vida del mundo en la Tierra fracciona a diario a los seres humanos, a los que asigna un número y una personalidad legal y digital. Una máscara en forma de armadura que aleja la esencia genuina, su alma, de la actividad cotidiana regida por normas y reglas y protocolos de actuación que vigilan policías y ejércitos armados. Por consiguiente, la libertad es algo que te dan o te quitan los estados del sistema y el libre albedrío es la característica natural de cualquier ser humano de la Tierra. La confusión se da cuando se habla de derechos en vez de los dones, dado que la vida que te quita el tribunal, llamado falsamente de justicia, que regula el ordenamiento jurídico del país, equivale a una apropiación indebida, una usurpación. Hay que referirse siempre a los dones naturales, pero nunca se procede así. Y a partir de ese instante es que se cae en la ficción jurídica y toda la fuerza de las instituciones. Los dones naturales que nos pertenecen a cada uno son la vida y la conciencia, el libre albedrío y la energía, el alma y sus atributos, el sentir que se convierte en actitud y el palpitar del cuerpo, que se traduce en conductas y significa la capacidad de moverse libremente por el territorio
ser y estar a plenitud de facultades en el mundo en el que participamos como artistas protagonistas. Si los derechos están sujetos a condicionantes que dan forma al sí o al no, entonces son privilegios, nunca derechos. El privilegio es la anulación de una sanción o castigo, una posibilidad que la autoridad concede de forma excepcional para beneficiar a los suyos, mientras se perjudica al resto, según sea el interés, con la notificación de los derechos y la obligación de su cumplimiento. El derecho es la cantidad de dinero que debe pagarse por determinados hechos consignados por la ley, es decir, que siempre se paga directa o indirectamente a quienes escriben las órdenes de la autoridad. Esta realidad de la prisión occidental jamás te la enseñan en el colegio. Pero los derechos son la cantidad de dinero que cobran algunos profesionales por sus servicios. Es decir, que consigues los derechos según sean las contribuciones para los mayores rangos de autoridad, que luego benefician con distintas ventajas y se apropian de esos privilegios. Cuanta más presión de la autoridad que obliga, más tiene que pagar el ciudadano para respirar el aire turbio de la libertad, en vez de ejercer el don natural, gratuito y puro del libre albedrío. La ley natural no impone nada. Repito, la ley natural no impone nada. Tampoco niega nada a nadie. Su primera pauta es justamente el libre albedrío y de ahí surge la opción para el ser humano, el desafío, la posibilidad de consagrarse al arte de hacer posible todo aquello que es necesario. El detalle vital está aquí. Lo necesario lo determina cada uno. Nunca debe determinarlo una autoridad externa a nosotros mismos. Jamás una máquina, y mucho menos la inteligencia artificial, y por supuesto nunca viene marcado por la imposición del globalismo totalitario. Esa necesidad es innata, intrínseca de cada uno. Las comunidades naranja somos grupos de población cuyo propósito es legitimar nuestros dones naturales y los talentos particulares de cada miembro frente a cualquier institución o mecanismo digital. Comunicamos a los gobiernos y organismos internacionales, a las entidades financieras globales y las corporaciones Estado que hemos detectado una tiranía que denominamos dictocracia. Hemos identificado el laberinto de la ignorancia, así como las ilusiones del sistema que rigen la vida del mundo en la Tierra, y disconformes como lo estamos, exaltamos la conciencia y la vibración del alma humana a través del azimut comunal. Disponemos de la oportunidad de encontrar el modo jurídico y político para protegernos desde la administración local que supervisa el territorio que habitamos. Defendemos nuestra integridad física, intelectual y espiritual, negándonos a ser cómplices del rumbo que han tomado los acontecimientos que ordenan unas pocas élites sin nuestro consentimiento. Descartamos los procedimientos artificiales, las ficciones del organigrama institucional, la vida virtual del ciberespacio. Reclamamos el estado natural, acorde a los principios humanistas, la ética y la virtud humana,
Somos energía con la opción de vibrar. Y la energía no tiene dueño. Cada uno la expande en lo que deviene una existencia a plenitud de facultades. O la retiene y la arrincona hasta silenciarla para obtener la vida miserable marcada por la dictocracia. Nos conectamos al sentir del palpitar genuino, nunca a la autoridad que impone por la fuerza la obediencia obligatoria sin debate y sin argumentaciones. Hemos dado forma a nuestra respuesta ante los eventos históricos de nuestra época. Compartimos la solución definitiva para salvarnos. La alternativa del azimut comunal es la herramienta perfecta para el empoderamiento ciudadano, dado que no admitimos imposiciones de normas y reglas en las que no hemos participado. Ahora tomamos el control de nuestro destino. Así nos desmarcamos de la mentira y del fraude y el engaño y la hipocresía, el complot contra el ser humano. Ese complot queda sin efecto alguno. Toda comunidad naranja es la antesala del azimut comunal y consta de los siguientes ejes de organización para su funcionamiento: escuelas alternativas solidarias, asambleas ciudadanas libertarias, juicios populares soberanos y el azimut como la correa de transmisión que legitima la armonía convivencial en el territorio, asegurando que se cumplan las necesidades de la población. Somos células autónomas que no guardan una organización vertical o jerárquica. Desde la independencia y el desmarcarnos de la uniformidad, logramos una serie de procedimientos ágiles y flexibles para la dignidad de los seres humanos, una autonomía del lugar que se pronuncia a través del libre albedrío individual, que se expande a la administración local de manera colectiva. La unión y reunión de las comunidades naranja alrededor del azimut sirve para aunar esfuerzos en la defensa, protegiéndonos con el paraguas jurídico que se establece en el ayuntamiento municipal con la política vanguardista para la humanización de la autoridad, la democracia pura como diálogo para el consenso y la unanimidad. En resumen, la ley natural es inmutable, atemporal, universal. Debería ser unánime y de conocimiento completo de parte de todos los seres humanos, pequeños y ancianos. La ley de las costumbres es la ley civil, fueron los primeros reglamentos legales, pero lo legal, hoy, lo es, y mañana se convierte en delito. Este es el punto del que se libra la ley natural. La idiosincrasia de cada lugar está reflejada en esta clase de ordenamiento administrativo lícito e idóneo que descarta la ficción jurídica actual. La ley natural sirve para que los hombres y las mujeres sigan conectados a sus almas. Funciona perfectamente cuando la energía vital fluye con su propia autonomía a través de las actitudes voluntarias y las conductas naturales. En España hay más de 116.000 leyes vigentes de obligado cumplimiento. Imposible conocerlas y entenderlas todas. Siempre se cometerán errores frente a la administración que burocratiza y complica los trámites para justificar su propia existencia. Es un pez que se muerde la cola y que, además, engorda con cada década.
todo lo que tiene que ver con el dato del número del documento nacional de identidad tiene que ver con la propiedad del Estado. Y cuidado, españoles, que con la versión 4.0 estamos renunciando a la península ibérica y estamos ratificando a Europa como país sin constitución ni referéndum. ¿Eso es democracia? Por lo tanto, cuidado con la propiedad de ese documento. Somos titulares, pero nunca los propietarios. El Estado es el autor del documento, el creador del dato. Por lo tanto, le pertenece enteramente al gobierno que dirige el país. Por tanto, si es un documento europeo, estamos cediendo nuestro sentir nacional a un país llamado Europa. ¡Wow! Son magos, celebran trucos, pero la magia que se observa, a esa magia se le descubre el truco. Entonces, si le pertenece enteramente al gobierno que dirige el país, así como todas las propiedades, resulta que todo lo que poseemos, que se derivan del uso del número, ese número que no es nuestro, que es de otro, entonces resulta que no tenemos nada. Uy. Somos monigotes que usan la máscara jurídica, pero bajo esa armadura del sistema late el ser humano, palpita la energía que vibra. Somos auténticos cuando entendemos que nunca somos un número o un pedazo de plástico. ¿No podemos identificarnos con eso? Bajo su autoridad siempre seremos presos, esclavos. En conclusión, ¿qué es, pues, el acimut comunal? Esquema de organización que se origina entre los habitantes de un territorio concreto. Es la iniciativa de los hombres y de las mujeres que interactúan alrededor de las escuelas altruistas, solidarias, asambleas comunitarias libertarias, jurado popular soberano y acimut, agenda ciudadana municipal transformadora. Se trata de revisar el contrato social que corrige las fallas del sistema actual. Muchos os preguntáis ¿para qué sirve el acimut comunal? Bien, amigos y amigas, el acimut comunal establece la dinámica de gestión pública que practica la política vanguardista para humanizar la autoridad y obtener así la democracia pura, que se refleja en la práctica de la democracia directa, utilizando los avances tecnológicos para asegurar la participación ciudadana en asuntos concretos locales, para acercarnos al sentir popular y tomar las mejores decisiones. Sirve para asegurar la dignidad y el libre albedrío. Protege la integridad física, intelectual y espiritual de los ciudadanos. Significa el ejercicio de la ética y la virtud del ser humano integrada en las tareas de administración local. Por lo tanto, ¿cómo funciona ese acimut comunal? Bien, es simple. Los seres humanos se unen y reúnen para encontrar afinidades en lo que se conoce como la comunidad naranja. Ellos y ellas acuerdan alianzas que se concretan en el esquema de organización basado en los 4 pilares mencionados y la visión del mundo saludable y pacífico, solidario, cooperativo que se alcanza desde los principios humanistas, comprendiendo la evolución altruista, entendiendo nuestros dones y talentos.